Bueno, Adri, acá continuamos con el texto número 8, ¿sí? Que se va finalizando. La retomamos a Flavia Terilli, pero acá lo que hace es hablar del aprendizaje escolar y neurociencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este es un tema muy actual en la educación, porque, y bueno, y ahí Flavia Terilli nos invita a comprender la relación entre el aprendizaje escolar y la neurociencia, ¿sí? Que implica varios aspectos importantes. ¿Por qué? Bueno, primero porque entender los procesos cognitivos y cerebrales, vos siempre acordate que la neurociencia viene a hacer referencia a lo científico en cuanto al cerebro, ¿no? Todo lo neural eh, eh, en cuanto a lo neurológico, ¿sí? Perdón. Entonces, justamente lo que nos invita a comprender es entender esos procesos cognitivos y cerebrales involucrados en el aprendizaje, ¿sí? Pero sin reducir el aprendizaje únicamente a lo biológico, va a decir Terilli, ¿sí? Es decir, ya para ir adelantándote, ella critica un poco la neurociencia porque dice que no se puede simplificar todo el aprendizaje a procesos neuronales, ¿sí? O sea, no se puede basar todo en lo cerebral, ¿sí? Y también otra cosa que implica, dice que tenemos que tener en cuenta las limitaciones de lo que las neurociencias pueden aportar a la educación, ¿sí? Obviamente dice Terilli que las neurociencias pueden aportar información valiosa, pero no pueden reemplazar el conocimiento pedagógico y didáctico que los docentes construyeron a lo largo de la historia, ¿sí? Y es eso un poco lo que habla a lo largo del texto la autora, justamente como que no dejen de lado lo pedagógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé, tiene una dificultad de aprendizaje y no, directamente ya tiene un problema psicológico o no tiene, ¿entendés? Como que ya lo quieren resolver inmediatamente con lo neurológico, pero no, dice, no tenemos que dejar de lado ese conocimiento pedagógico y didáctico, ¿sí? Después también habla que tenemos que considerar el aprendizaje y que este aprendizaje escolar está mediado por múltiples factores socioculturales, por emociones, por contextos, que va más allá de lo biológico, ¿sí? Y por último, también dice que tenemos que conocer esta implicancia en enfatizar la importancia de la interacción entre las neurociencias y la ciencia de la educación, ¿sí? En el modo que ambas puedan enriquecerse mutuamente y aportar una visión más integral del aprendizaje, ¿sí? Ahí retomé una cita que me pareció muy interesante que dice un autor que es Brewer, dice: la neurociencia ha descubierto muchísimo sobre neuronas y sinapsis, pero no lo suficiente para guiar la práctica educacional, ¿sí? Después otro: debería ser claro para los educadores que no necesitan entender la estructura y funcionamiento del cerebro para realizar efectivamente sus trabajos. Dicho conocimiento no se requiere para realizar y desarrollar exitosamente los deberes de la educación. ¿Qué quiere decir Terilli? Por eso es que retoma varios autores en cuanto a que no es que están en contra, pero critican en cuanto a la utilidad o cómo lo ven a la neurociencia, ¿no? Como la solución de todo, sino que dice Terilli que la neurociencia debe entenderse como una disciplina que pueda informar y complementar el conocimiento pedagógico. Es decir, se tiene que articular, no separarse, ¿sí? Pero justamente sin reducir el fenómeno complejo del aprendizaje escolar a explicaciones netamente biológicas o neuronales, ¿se entiende? Entonces, justamente, Flavia Terilli aboga por una articulación enriquecedora entre los aportes de la neurociencia, las teorías y la práctica educativa, ¿sí? Y ahí es que habla la autora de dos problemas conceptuales y un problema metodológico, ¿sí? La falacia mereológica, ¿sí? Es como que si dijéramos que la mano del artista es la que pinta, ¿sí? Cuando en realidad es todo el cuerpo y la mente, ¿sí? Acá lo que te traté de decir y dar ejemplo en cuanto a tu profesorado, ¿sí? ¿Qué problemas hay según Flavia Terilli? Bueno, esta falacia mereológica, ¿sí? Que hace referencia a, y ahí lo di como un ejemplo, ¿no? Como que si se afirmaría o dijéramos que la mano del artista es la que pinta, solamente la mano, pero en realidad es todo, es el cuerpo, la mente, lo que va a participar en ese proceso creativo, ¿sí?
Por eso sería un error atribuirle al cerebro del artista la capacidad de crear una obra de arte. El artista como ser humano es quien concibe, planifica, ejecuta la obra y no solo su cerebro, ¿sí? Entonces ahí está, digamos, como ese ejemplo en cuanto a lo que plantea Flavia, ¿sí? Después, segundo, están los modelos psicológicos en la investigación neurocientífica, cuando se estudia cómo el cerebro del artista procesa la información visual o cómo se activan ciertas áreas durante el proceso creativo, se está asumiendo justamente un modelo psicológico, que es generalmente cognitivo, ¿no? Obviamente esto no resuelve los debates entre diferentes teorías psicológicas del arte y la creatividad, ¿sí? Sino que estos problemas teóricos de la psicología del arte siguen vigentes, más allá de lo que muestran los estudios neurocientíficos, ¿sí? Después también habla la autora de la validez ecológica limitada, ¿sí? Obviamente para estudiar el cerebro de un artista siempre lo contextualizamos en un artista por tu profesorado, ¿sí? Los investigadores obviamente pueden pedir que se realicen tareas artificiales como identificar las formas geométricas o procesar imágenes de una manera aislada, pero si somos realistas, ¿no? La creación del artista, ¿no? En la vida real involucra procesos mucho más complejos que van más allá de esas tareas simplificadas, ¿no? Es decir, intentar reducir las experiencias artísticas a sus partes puede ser limitante, ¿no? Por ejemplo, estudiar la actividad cerebral del artista mientras pinta un cuadro en un laboratorio no es lo mismo que entender todo el proceso que tiene ese artista, ¿no? En crear, que lo va a llevar a la obra final de un taller de arte, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que estos problemas conceptuales y metodológicos cuestionan si la investigación neurocientífica puede captar plenamente esa complejidad de la experiencia artística y creativa, ¿se entiende? Si realmente conoce, ¿no? Y da cuenta de todas las facetas que lleva, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta cuando se busca vincular los hallazgos neurocientíficos en la enseñanza y el aprendizaje, en este caso en el campo de artes visuales, por ejemplo, ¿no? Es decir, conocer el más allá, ¿sí? Ahí, digamos, lo va cerrando la autora, pero lo que intenta como concluir, ¿no? La idea final, habla de hay riesgos, o sea, habla sobre riesgos de un pasaje crítico, ¿no? Es decir, una transferencia crítica superficial, inadecuada de los hallazgos de la neurociencia a la política educativa, ¿sí? ¿Qué dice? Y es un poco lo que te dije al principio, plantea que justamente los procesos neurológicos son necesarios, pero no suficientes. Porque, a ver, son necesarios, sí, pero no suficiente para comprender el aprendizaje o aplicarlo en la enseñanza, ¿no? A ver, el aprendizaje escolar va más allá de los sustratos neurales, ¿sí? O sea, va más allá de lo cerebral, ¿sí? Tiene otras condiciones de escolarización. Por eso dice que existe el riesgo de que el énfasis en la neurociencia funcione como una coartada para diluir la responsabilidad del Estado y los docentes en generar condiciones pedagógicas que sean adecuadas, ¿no? Para el aprendizaje. Además también preocupa en que se genere un mercado de productos y programas educativos que se basen en la neurociencia, sin una verdadera pertinencia para la práctica, ¿sí? Obviamente, ella como que marca y advierte el peligro o la emergencia de un retorno al determinismo biológico, ¿no? Y que eso justamente va a lograr retrocesos en el reconocimiento de la igualdad, ¿no? Obviamente, la autora advierte que existe un riesgo de que al enfatizar demasiado los hallazgos de la neurociencia, que no está mal, pero dice que se puede volver a caer en una visión determinista, ¿no? Donde justamente se va a atribuir el éxito o el fracaso, ¿sí? A factores justamente biológicos innatos de los estudiantes, ¿sí? Obviamente, esto podría llevar a justificar y naturalizar las desigualdades educativas, en lugar de justamente reconocer que tiene que ver justamente con todo, con los factores sociales, culturales, políticos que van a condicionar ese aprendizaje del estudiante, ¿no? No solamente, como bien te dije al principio, va a ser un problema X en cuanto a lo psicológico o lo cerebral,
sino que va a tener otras influencias, ¿sí? Bueno, y ahí puso un ejemplo: si se atribuye la dificultad de aprendizaje a algún estudiante únicamente a su cerebro, que es justamente lo que recién te decía, o a su dotación biológica, en lugar de analizar cómo las condiciones de pobreza, la falta de recurso educativo, las prácticas pedagógicas inadecuadas van a incidir ese problema, ¿se entiende? Que muchas veces no nos damos cuenta y que puede ser eso también, ¿se entiende? Bueno, en grandes rasgos eso, ¿viste? Y bueno, justamente la autora cuestiona este aplicacionismo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se puede derivar o pretende derivar a directrices pedagógicas directas de los hallazgos neurocientíficos, ¿no? Sin justamente considerar la complejitud de los procesos educativos, ¿sí? Es eso lo que critica, justamente la tendencia de querer aplicar de una manera directa los conocimientos neurocientíficos a la práctica educativa, ¿no? Sin poder considerar esas condiciones, esa complejitud que tienen los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Bueno, y ahí ella pone el ejemplo de querer derivar estrategia didáctica específica, ¿sí? Como para el aprendizaje de idiomas, a partir de estudios que miden respuestas cerebrales a ciertos estímulos, ¿sí? Esto ignora, va a decir la autora, que las situaciones del aula son mucho más complejas que los experimentos de laboratorio, ¿sí? Es decir, va a depender, y ahí lo puse entre comillas porque la autora hace como un cuestionario a diferentes docentes y llega a la conclusión, y de estudiantes también, y llega a la conclusión que siempre va a depender del estudiante, ¿sí? No de una meramente investigación neurocientífica, sino que va a depender del estudiante, ¿no? Entonces eso. La autora Flavia Terilli advierte sobre los riesgos, ¿no?, de deducir los fenómenos educativos a explicaciones biológicas y de querer aplicar directamente los hallazgos neurocientíficos a la práctica pedagógica sin una reflexión crítica y contextualizada, ¿sí? O sea, ella lo que nos hace es como darnos cuenta, ¿no? De decir, bueno, esto pasa con la neurociencia, ustedes fíjense o aplíquenlo o tengan cuidado. En otras palabras, nos intenta decir eso. ¿Por qué? Porque se está tratando mucho, ¿no?, la investigación, lo científico, todo lo que tenga que ver con la tecnología, pero como que se deja al lado la humanidad o la reflexión, ¿no?, o el poder expresarse. No hay una crítica, no hay una contextualización, ¿no?, de conocer por qué ese estudiante tiene esas dificultades, por ejemplo. Así que eso nos invita como a poder conocer esos riesgos. No se va en contra de la neurociencia, pero dice como que muchas veces dificulta porque no nos hace ver verdaderamente, conocer esa contextualidad, ¿sí?, de esa situación, por ejemplo, de la educación. Así que bueno, acá terminamos entonces con este texto, Adri.